La noche después de pedirle matrimonio a la mujer que amaba, se acostó con mi hermano. Sí, lo sé. Suena como una maldita pesadilla, pero eso solo fue el comienzo. Confiaba en ella. La quería de verdad. Y aún así, se fue a la cama con mi hermano mientras llevaba el anillo que le había dado solo unas horas antes. Tengo 23 años, y hace apenas un par de semanas me comprometí, y me descomprometí igual de rápido. Ella se llama Clara, también tiene 23. Llevábamos casi 3 años juntos. Y la noche después de pedirle que se casara conmigo, se acostó con mi hermano Sergio, que tiene 27. Sí, tómate un segundo para asimilarlo. Y por si no fuera suficiente, Sergio lo contó como si nada, presumiendo, como si quisiera hacerme sentir pequeño, como si disfrutara viéndome destrozado. Y Clara, justo la noche anterior estaba entre lágrimas y sonrisas, diciendo lo feliz que estaba de casarse conmigo. Y al día siguiente, así sin más, se mete en la cama con mi hermano. Todavía no soy capaz de entender ese nivel de engaño. No quise alargarlo. Le escribí un mensaje diciéndole que todo se había acabado, la bloqueé de todas partes y cambié la cerradura de casa. Vivíamos juntos desde hacía casi un año, y todo parecía estable entre nosotros. De verdad pensé que pedirle matrimonio era el paso correcto. Jamás imaginé que tiraría todo por la borda. Y menos aún por Sergio. Ella sabe perfectamente que él y yo no nos llevamos. Nunca nos hemos soportado. Desde pequeños hemos estado en una especie de guerra constante. Y aún sabiéndolo, lo eligió a él. Mi padre murió en un accidente cuando yo era un crío, tan pequeño que ni siquiera lo recuerdo. Sergio era un poco mayor, así que al menos tiene algunos recuerdos sueltos. Yo crecí sin saber lo que era tener un padre. Y Sergio, nunca fue el típico hermano mayor que te cuida. Más bien lo contrario. Me tenía una manía inexplicable desde siempre. Si alguna vez tuve un enemigo, ese fue él. Me hacía la vida imposible cada vez que podía. Nuestra madre nos crió sola, siempre trabajando sin parar para poder darnos un techo y comida. No tenía ni tiempo ni energía para lidiar con nuestras peleas constantes. Menos mal que el hermano de mi padre, nuestro tío, estaba bastante presente. Se encargaba de ayudarnos en lo que podía. Mi madre siempre mantuvo un lazo cercano con la familia de mi padre, supongo que porque ya habían perdido a su hijo y no quería que también nos perdieran a nosotros. Ese tío fue, y sigue siendo, lo más parecido a un padre que he tenido. Sergio, en cambio, siempre tuvo a mamá. Ella nunca dijo que tuviera un favorito, pero estaba claro que, si tuviera que elegir entre los dos, lo escogería a él. Yo lo notaba. Lo sentía. Y eso solo empeoró aún más la relación entre nosotros. Yo también quería ser su favorito, pero nunca tuve ni una mínima oportunidad. La verdad es que de pequeño no tenía gran cosa a mi favor. No era deportista. Tampoco sacaba las mejores notas. Era ese chaval delgaducho y torpe que pasaba desapercibido en clase. No tenía ningún talento evidente. Y claro, eso me llenó de inseguridades. Me costaba muchísimo conectar con la gente. Me encerraba en mí mismo y apenas tenía amigos. Era, básicamente, el polo opuesto a Sergio. Él era el niño dorado, fuerte, deportista, sacaba notas decentes y tenía ese físico que todos envidiaban. Yo, el hermano pequeño enclenque que no llegaba ni a su sombra. Nadie me lo decía directamente, pero sabía que todo el mundo nos comparaba. Y también sabía perfectamente quién salía ganando en esas comparaciones. Spoiler, no era yo. Con el tiempo dejé de pelear contra eso. Aprendí a vivir a su sombra, a dejar que me pasara por encima sin rechistar. Pero eso me pasó factura. Mi autoestima se rompió siendo niño. Y, la verdad, nunca la recuperé del todo. Ni siquiera al terminar el instituto. Tampoco tenía muchos amigos por aquel entonces. De hecho, la mayoría me evitaba. Supongo que daba la impresión de ser raro. No fue hasta que me gradué y me fui a la universidad cuando, por fin, las cosas empezaron a cambiar. Por primera vez no era el hermano pequeño de Sergio. Tenía una hoja en blanco, y la aproveché al máximo. Sé que suena atópico, pero empezar de cero en un sitio donde nadie conocía mi pasado me cambió la vida. Irme a estudiar fuera, lejos, fue lo mejor que me ha pasado jamás. Pude crecer sin cargar con todo ese lastre, sin tener a Sergio encima todo el rato. Y sinceramente,
eso se lo debo a mi tío. Él fue quien lo hizo posible. Mi madre me lo dijo claro, no podía permitirse enviarme tan lejos. Quería que estudiara cerca, en alguna universidad de la ciudad, si podía ser. Pero yo lo tenía clarísimo, necesitaba marcharme. Mi tío vio lo importante que era para mí y se ofreció a pagarme los estudios. Gracias a él, viví algo totalmente distinto. Hice amigos de verdad por primera vez. Gente que no me veía como un perdedor ni como una sombra de nadie. Me esforcé muchísimo y logré acabar entre los primeros de mi promoción. Mi madre y mi tío vinieron a mi graduación. Sergio, por supuesto, ni se molestó en aparecer, a pesar de que yo había estado allí por él cuando le tocó a él unos años antes. Desde que me mudé, nuestra relación quedó prácticamente muerta, por razones obvias. Él siempre me despreció sin que yo llegara a entender el porqué, y yo acumulaba un montón de rencor por todos los años que me amargó la vida. La verdad, estaba bien manteniendo la distancia. Solo nos cruzábamos en Navidad o cuando había algún cumpleaños, y aún así, hablábamos lo justo. Fuera de esas ocasiones, no actuábamos como hermanos. Éramos más bien dos extraños que una vez compartieron casa. Pero a pesar de todo eso, sí intenté acercarme cuando él tocó fondo. Hace un par de años dejó su trabajo para montar un negocio que le salió fatal. Se metió en un buen lío de deudas y tuvieron que rescatarle mi madre y mi tío. La cosa se puso tan fea que acabó volviendo a vivir con mamá durante un tiempo, hasta que consiguió estabilizarse un poco. Al final encontró otro curro, aunque ni de lejos tan bueno como el que tenía antes. Lo aceptó solo para no seguir viviendo en casa con casi 30 años. Mi tío me contó que todo aquello le había dejado bastante tocado. Se sentía humillado. Y lo entendí. Así que le mandé un mensaje. Nada especial, algo sencillo, solo para decirle que entendía por lo que estaba pasando y que esperaba que estuviera bien. Pero creo que lo interpretó mal. Tal vez pensó que me estaba burlando o que le echaba sal en la herida. Porque después de eso, me bloqueó y dejó de dirigirme la palabra por completo. Hasta ese momento, las cosas entre nosotros eran frías, pero al menos cuando nos cruzábamos, soltábamos un hola. Después de ese mensaje, ni eso. Después de eso, silencio total. Ojalá pudiera decir que Sergio remontó después, pero no fue así. Lo del negocio fallido le afectó mucho más de lo que nadie quiso admitir. Cada vez que lo veía en alguna reunión familiar, lo encontraba más apagado, más perdido. Mi tío decía que había pasado por 7 u 8 trabajos distintos y que ninguno le convencía. Su ropa empezó a verse más vieja, más gastada. Se le notaba en la cara, en la mirada, en cómo se movía. O bien se sentaba a beber en silencio o se quedaba como ido, mirando al vacío, como si ni siquiera estuviera presente. Y no lo digo por maldad. De verdad me dolía verle así. Por mucho que hubiera pasado entre nosotros, ver cómo alguien se desmorona así, te remueve por dentro. Yo de niño le tenía un odio visceral. Pero ahora es difícil seguir sintiendo lo mismo cuando la vida ya le ha dado tantas bofetadas. Mi tío siempre intentaba integrarlo en las celebraciones, pero Sergio nunca parecía tener ganas de estar allí. Solía aparecer, estar un rato, y luego marcharse sin decir casi nada. Cuando Clara y yo llevábamos un año juntos, empecé a llevarla conmigo a estas reuniones familiares. Ella conocía mi relación complicada con Sergio, y tengo que reconocerle que se mostraba preocupada por él, aunque poco podíamos hacer. Siempre había sido distante. Y seguía siéndolo. Luego llegó el compromiso. Hace apenas 2 semanas, Clara y yo fuimos a casa de mi tío para celebrar su cumpleaños. Ya le había avisado con antelación, le pregunté si le parecía bien que le pidiera matrimonio a Clara durante la fiesta. No solo le pareció bien, estaba ilusionado. Pensé que era el momento perfecto, la familia cercana ya iba a estar allí, y el jardín trasero de su casa es precioso. Incluso invité a los padres de Clara para que llegaran después del momento, así ella no sospecharía nada. Cuando cortamos la tarta y todo empezó a calmarse, la saqué al jardín, me arrodillé y le hice la pregunta. Dijo que sí. Estaba en una nube. Volvimos dentro a compartir la noticia y todo el mundo se volcó con nosotros. Fue entonces cuando vi que Sergio se escabullía en silencio, apenas unos minutos después del anuncio. Pero en ese momento no le di importancia.
Siempre se va pronto de estas cosas, y yo estaba demasiado ocupado saludando a todos y disfrutando el momento. Clara tampoco mencionó nada sobre él, lo cual fue raro, porque normalmente siempre comentaba lo extraño que se comportaba en estos eventos. Pero estábamos algo achispados y cansados, así que en cuanto llegamos a casa, me quedé dormido enseguida. Sobre las 2 de la madrugada me desperté para ir al baño, y vi que Clara seguía despierta, mirando el móvil. Le pregunté con quién hablaba, y me dijo que estaba escribiéndole a un par de amigas para contarles lo del compromiso. Parecía algo inocente. No sospeché nada y volví a dormirme. 2 días después, mientras estaba en el trabajo, recibí una avalancha de mensajes de Sergio, así sin más. La última vez que supe de él, me tenía bloqueado, así que me pilló totalmente por sorpresa. Los mensajes eran una barbaridad. Me mandó capturas de una conversación entre él y Clara. Y no dejaban lugar a dudas, habían estado coqueteando y ya se habían visto. Todo había empezado con un mensaje suyo felicitándola por el compromiso. Ella le respondió preguntándole por qué se había ido tan pronto de la fiesta. Él le soltó una historia lacrimógena sobre que se sintió abrumado, que no quería incomodar en un momento feliz, que no se sentía con derecho a estar allí porque nunca fuimos cercanos. Intentó hacerse pasar por ese tipo incomprendido, solo y apartado. Pero yo lo vi claro, estaba intentando dar pena. Y le funcionó. Clara cayó en la trampa. Le dijo que seguro que había alguien para él, que no era su intención restregarle lo del compromiso, y hasta le pidió perdón si se había sentido mal. Ahí fue cuando Sergio vio su oportunidad. Le soltó una frase de esas baratas, diciéndole que ninguna mujer le había hecho sentir lo que sentía por ella, como si fuese única en la vida. Sí, el muy imbécil empezó a flirtear con ella. Y lo peor, es que ella le siguió el juego. En poco tiempo ya estaban planeando verse. Y sé con certeza que Clara fue a su casa la noche después del compromiso. Me había dicho que iba a pasar la noche con una amiga para contarle todo emocionada. Mentira. Sergio incluso me mandó fotos. Fotos con la ropa de Clara tirada en su cama. Con eso me bastó. Fue repugnante. Asqueroso. Sentí que me faltaba el aire. En cuanto vi esas capturas y las fotos, salí del trabajo sin decir nada a nadie. No podía quedarme allí. Estaba destrozado, llorando, temblando. Me pilló completamente desprevenido. Pero incluso con los ojos llenos de lágrimas, tomé una decisión, tenía que cambiar la cerradura. No iba a permitir que entrara en casa como si no hubiera pasado nada. Llamé a un cerrajero, cambié el bombín y empecé a recoger todas las cosas de Clara. Todo lo que parecía suyo, directo a una caja de cartón, ropa, cremas, libros, lo que fuera. Cuando acabé, dejé la caja delante de la puerta de entrada. A esas alturas, ya casi era la hora en la que normalmente volvía a casa. Desde la noche anterior no la había visto. Me había dicho que iría directa al trabajo desde casa de su amiga. Pero ahora ya sabía la verdad. No había estado con ninguna amiga. Se había ido a trabajar desde casa de Sergio. Mi idea inicial era romper con ella cara a cara. Una parte de mí aún quería ese momento final. Pero luego pensé, ¿para qué? ¿De qué servía? Me había engañado el mismo día después de pedirle matrimonio. Me juró que quería un para siempre conmigo, y luego se fue a acostarse con mi hermano. Un engaño así no merece ni una conversación. Así que le mandé un mensaje. Le dije que lo sabía todo, que había visto los mensajes, las fotos, y que se había acabado. Le dejé claro que me daba asco, que sus cosas estaban fuera, junto a la puerta, y que podía pasar a recogerlas, pero que yo no quería verla. Si se había dejado algo más, que lo gestionara después. Cerré el mensaje con un simple, lo nuestro se acabó. Y acto seguido, la bloqueé. Pocos minutos después, la escuché llegar. Golpeaba la puerta, llorando, suplicando. Me pedía por favor que le abriera, que había cometido un error terrible y que solo necesitaba una oportunidad para explicarse. La voz le temblaba, se notaba que estaba hecha polvo. Durante media hora pasó del llanto al perdón y del perdón a intentar manipularme para que hablara con ella. Pero yo no cedí. Me costó la vida quedarme en silencio, no abrir esa puerta. Cuando al fin se rindió y se fue, esperé una hora más, solo para asegurarme de que no seguía rondando por ahí fuera. Cuando estuve seguro de que ya no estaba,
pedí algo de comida a domicilio, cené como pude y traté de descansar. Pero la cabeza me iba a mil. No podía dormir. Solo podía pensar en todo lo que había pasado, y en lo bajo que había caído Sergio. Sentía una rabia tan grande que quería hacer algo que le doliera al menos la mitad de lo que él me había hecho sentir a mí. Pero por más que le daba vueltas, no se me ocurría nada que me dejara satisfecho. ¿Recuerdas que te dije que Clara se acostó con mi hermano justo después de decirme que quería pasar el resto de su vida conmigo? Pues espera a saber lo que hizo mi madre cuando se enteró. Al final, tiré por lo más sencillo. Reenvié las capturas. Cada mensaje, cada plan, cada coqueteo sucio. Lo mandé todo al grupo de WhatsApp familiar con una sola frase. Esto es lo que me ha hecho mi queridísimo hermano Sergio. Y después, apagué el móvil y me tumbé en la cama. No tenía un plan. Solo quería que lo supieran. No le pedí a nadie que hiciera nada. Tampoco les dije que tomaran partido. Simplemente dejé que la verdad hablara por sí sola. Lo que pasara después ya no era cosa mía. Al día siguiente empecé a recibir mensajes de familiares. La gente estaba alucinada. Muchos estaban indignados, otros sinceramente dolidos. Uno a uno me escribieron para mostrarme su apoyo. Me decían que habían bloqueado a Sergio, que no querían saber más de él y que contara con ellos para lo que necesitara. No me lo esperaba, pero fue un consuelo enorme. Todos se posicionaron conmigo. Todos, menos mi madre. No me llamó. No me mandó ni un mensaje durante varios días. Guardó silencio. Hasta que un día apareció en mi casa, con cara seria, molesta. No destrozada como yo. Solo incómoda. Y supe en ese momento que no venía a consolarme. Venía a hablar. A enfrentarme. Y no me equivoqué. Me dijo que entendía que estaba dolido, que lo que Sergio había hecho no tenía perdón. Que eso estaba claro. Pero también soltó que, según ella, compartir esas capturas con toda la familia había sido pasarse de la raya. Su argumento era que Sergio ya estaba en una situación muy delicada. Sin dinero, sin estabilidad laboral, sin una pareja seria. Solo líos pasajeros sin rumbo. Recordó que, cuando era más joven, todos esperaban mucho de él. Y que ahora verla convertido en este hombre frustrado y solo, le dolía como madre. Y entonces me soltó algo que me encendió más de lo que esperaba. Me dijo que nadie habría imaginado que yo acabaría siendo el que saldría adelante. Con trabajo, con pareja, con una vida decente. Mientras que Sergio, el hijo brillante, el que tenía todo para triunfar, se había estrellado. Según ella, todo lo que había hecho lo hizo por pura envidia. Como si no lo supiera ya. Para que se entienda, trabajo en un estudio de arquitectura. Es un sector competitivo y me ha costado años llegar donde estoy. Noches sin dormir, plazos imposibles, presión constante. Sergio, en cambio, se lanzó a emprender sin preparación, sin estrategia, y lo pagó caro. Ahora gana menos de la mitad que yo y sigue culpando al mundo de todo. Pero a medida que mi madre seguía hablando, empecé a notar algo. Era como si intentara justificarlo. Como si buscara excusas. Como si, de algún modo, lo que había hecho tuviera explicación. No me lo podía creer. La interrumpí y le pregunté directamente. ¿De verdad estás intentando decirme que está bien que Sergio se acostara con mi prometida justo al día siguiente de pedírselo, solo porque su vida va mal? Se quedó callada unos segundos. Y luego dijo. No, no está bien, pero al menos intenta ponerte en su lugar. Quería que sintiera compasión, que lo comprendiera, que, de alguna manera, lo perdonara. Me dijo que cuando el resto de la familia decidió cortarle el trato, a Sergio le afectó mucho. Según ella, las reuniones familiares eran lo único que le quedaba, su única vida social, que ya ni hablaba con sus antiguos amigos por la vergüenza de verlos a todos mejor que él. La familia era lo último que le quedaba. Y ahora, ni eso. Escuchar todo eso, no me conmovió en absoluto. De hecho, me hizo sentir hasta bien. Él destrozó mi relación. ¿Por qué debería sentir lástima porque ahora esté hecho polvo? Desde mi punto de vista, se lo había ganado con creces. No me quedaba ni un gramo de compasión para él. Pero mi madre seguía insistiendo en que debía ser el que da el ejemplo. Incluso me pidió que hablara con el resto de la familia, que los convenciera de darle otra oportunidad a Sergio. Y no solo eso. Quería que yo mismo lo llamara, que aclaráramos las cosas.
Me quedé de piedra. Le dije, sin rodeos, que no iba a hacer nada de eso, que estaba completamente loca si pensaba que yo iba a hacer las paces con el tipo que arruinó mi compromiso con toda la intención del mundo. Estallé. Le solté que siempre supe que tenía un favorito, aunque nunca lo dijera en voz alta, pero que ahora me lo estaba restregando en la cara. Le dije que si los papeles se hubieran invertido, si yo hubiera hecho lo que hizo Sergio, ella no estaría hablando de perdón. Estaría enfadada. Me habría echado de su vida sin pensarlo. Y sé que es verdad. Intentó negarlo, pero seguimos discutiendo. La cosa se fue calentando hasta que salió dando un portazo. Dijo que no volvería a hablarme hasta que yo me acercara a Sergio y tratara de arreglarlo. Han pasado unos días desde aquella bronca. Algunos familiares me siguen escribiendo para ver cómo estoy, sobre todo mi tío, que me manda mensajes todos los días. Clara también ha estado enviándome mensajes, de vez en cuando, intentando recuperarme o al menos conseguir que le dé la oportunidad de explicarse. No he respondido. Tampoco la he bloqueado aún, pero sé que debería. Y lo haré pronto. La única persona de la que no he sabido absolutamente nada desde aquella discusión es mi madre. Y, la verdad, eso me pesa. Siempre supe que Sergio era su preferido. Han tenido un vínculo extraño, imposible de romper, desde que éramos críos. Pero nunca lo había hecho tan evidente. No así. Y ahora, estoy atascado. Confundido. No estoy en depresión ni me estoy viniendo abajo, pero echo de menos a mi madre. Quiero que esté en mi vida. Lo que no sé es cómo seguir adelante cuando su forma de ver todo esto me resulta tan absurda. ¿Qué opináis vosotros? ¿Fui un imbécil por enseñarle a mi familia las pruebas de lo que hicieron Sergio y Clara? Primera actualización. Bueno, parece que la gente ha hablado, y está claro que no estoy solo. Gracias a todos los que leísteis mi historia original y os tomasteis el tiempo para comentar con consejos, apoyo y honestidad. Leer vuestras respuestas significó más de lo que imagináis. Muchos me ayudasteis a ver que no me había pasado ni un poco, por mucho que mi madre intentara hacerme sentir culpable. Después de pensarlo bien, entendí que no le debía una disculpa a nadie, y mucho menos tenía que acercarme a Sergio. Decidí contarle todo lo que me dijo mi madre a mi tío. No se lo había dicho antes porque me parecía demasiado personal, pero es familia, y confío en él. Hablar con él me ayudó muchísimo. Me dijo que, sí, siempre había notado que mi madre tenía cierta inclinación por Sergio. No era algo escandaloso, pero quien prestara atención, lo veía. También me dijo que se sentía realmente mal por todo lo que había pasado. No solo por el engaño de Sergio, sino porque sabía cuánto quería yo a Clara. Y aún así, ella se metió en la cama con él, sabiendo perfectamente todo lo que había entre nosotros dos. Dolió, claro. Pero como le dije a él, parte de mí siente que me libré de una bomba. Aún no he superado del todo a Clara, pero sé que lo haré. Y, sinceramente, eso ya ni siquiera es lo que más me preocupa. Lo que realmente me asusta, es perder a mi madre. Pero si ella sigue defendiéndolo, si sigue actuando como si el que necesita consuelo es Sergio después de todo lo que ha hecho, si sigue queriendo que yo me sienta culpable por haber contado la verdad, entonces quizá esa relación ya ha cambiado más de lo que quiero aceptar. Porque si mi madre sigue del lado de Sergio, no veo cómo podríamos volver a hablarnos. Mi tío está de acuerdo. Me dijo que lo dejara estar, porque conoce bien cómo es ella. Cuando cree que tiene razón, no da el brazo a torcer ni aunque el mundo se caiga a pedazos. Y según él, lleva días visitando a Sergio casi todos los días desde que el resto de la familia le dio la espalda. Eso dolió. Que haga todo lo posible por apoyarlo, al tipo que destruyó mi relación. Y no cualquier relación. Iba a casarme con Clara. Estaba construyendo un futuro con ella. Y sin embargo, la lealtad de mi madre está con Sergio. Pero como me recordó mi tío, hay cosas que simplemente no están en nuestras manos. Y eso es lo que intento hacer ahora. Aceptar lo que no puedo cambiar. Seguir adelante. Ya intenté hablar con mi madre. Intenté hacerle ver las cosas como eran, pero no le importaba la verdad. Solo le importaba que Sergio tuviera a alguien de su parte. Pues bien, que lo tenga a ella. Yo ya he terminado. Segunda actualización. Han pasado casi 2 semanas desde que rompí con Clara. Durante la primera semana no paró de escribirme, intentando recuperarme.
pero con el tiempo se rindió. Supongo que entendió que rogar no iba a servir de nada. Y sinceramente, no quería escucharla. No necesitaba sus explicaciones. No hay nada que pudiera decirme que justificara lo que hizo. Nada. Pero ayer volvió a escribirme. Esta vez solo quería pasar por casa a recoger lo poco que le quedaba. Le respondí que estaría en casa, así que podía pasarse. Llegó sobre el mediodía. Tenía mala cara, los ojos hundidos, parecía que, por fin, le había caído todo el peso encima. No me miró a los ojos ni una sola vez. La dejé entrar sin decir una palabra. Me senté en el sofá mientras ella recogía sus cosas en silencio. El aire estaba espeso. Había tantas cosas que me habría gustado decirle, cosas duras, sinceras. Pero cuando terminó y me dijo que se iba, lo único que le dije fue, adiós. Y volví a mirar el móvil. No merecía más. Y así, sin más, se fue. Definitivamente. Fue raro al principio, pero también liberador. Como un corte limpio. Ya no quedaban rastros de ella en casa. Ni mensajes que ignorar. Minutos después de que se fuera, la bloqueé. ¿Y sabes qué hice después? Vi nuestra película favorita, solo. Sigo sin tener noticias de mi madre. Pero con el tiempo, empieza a darme igual. Sé que nunca se pondrá de mi parte. No porque yo esté equivocado, sino porque no soy Sergio. Y estoy cansado de fingir que necesito su aprobación. Mi tío me contó que intentó defenderme durante una discusión reciente con ella. Y a ella no le sentó nada bien. Ahora ni siquiera se hablan. No me lo podía creer. De verdad está dispuesta a alejarnos a los dos solo por apoyar a Sergio. Aunque sepa perfectamente el tipo de persona que es. No tiene sentido. Pero si ese es el camino que ha elegido, que así sea. Tercera y última actualización. Ha pasado un mes desde que publiqué todo esto por primera vez. Y me cuesta creer que, en aquel momento, todavía me doliera tanto que mi madre no me quisiera como quiere a Sergio. Ahora, me da absolutamente igual. Ella es tan egoísta y desconectada de la realidad como él. Y quizá por eso siempre han encajado tan bien, porque son iguales. Y yo, simplemente tuve la mala suerte de ser familia de ambos. Hoy no tengo contacto con ninguno de los dos. Y me siento agradecido por ello. Nunca me merecieron. Y Clara tampoco. Siempre fui demasiado bueno para ellos. Y si no lo supieron ver, eso ya no es mi problema. Es su pérdida. No me siento culpable de que el resto de la familia los haya dejado de lado. Yo no obligué a nadie. Cada uno tomó su decisión. Y las acciones de Sergio y mi madre tuvieron sus consecuencias. En cuanto a Clara, después de recoger sus cosas, no hemos vuelto a hablar. La bloqueé. Y la mayoría de nuestros amigos comunes también, en cuanto supieron lo que de verdad pasó. Pero mi madre, ella sí intentó contactarme hace unos días. ¿Y sabes qué? Ni una disculpa, ni una palabra reconociendo que se equivocó. Volvió a sacar el tema de Sergio. Me dijo que le habían diagnosticado depresión. Quería que sintiera lástima. Le contesté que lo único que podía ofrecerle era el número de un buen terapeuta. Yo no iba a llamar a los familiares para que le tuvieran pena. Eso no es mi responsabilidad. Entonces se puso en plan manipulador emocional. Dijo que ya había perdido a su marido y que no quería perder también a sus 2 hijos por una pelea estúpida por una chica. Y ahí fue cuando lo vi claro. Lo nuestro se ha acabado. Porque, desde donde yo lo veo, esto no fue una pelea estúpida. Y Clara no fue una chica cualquiera. Era mi prometida. El engaño de Sergio fue deliberado. Quiso hacerme daño. Y lo consiguió. Así que no voy a perdonar ni a olvidar. Se lo dije todo. Le recordé que nunca obligué a nadie a nada. Si la familia dejó de hablarle a ella y a Sergio, fue por cómo actuaron, no por mí. Y entonces la bloqueé también. ¿Y sabes qué? Por fin me siento libre. Puedo seguir adelante. Puedo volver a respirar.